Mire, las cosas se han venido dando un poco precipitadas porque andamos en el terreno de acusaciones. El gobierno ha lanzado acusaciones de toda índole. Ahora dicen que los grupos son la choquiza los que atacaron la parte final de la marcha del pasado sábado, que son de la choquiza y que son de ultraderecha. O sea, que no son del bloque negro. Me imagino que unos y otros tendrán que ser identificados, porque quien dice todo esto, son personajes que están en altos niveles de gobierno y que deben de tener, presumo yo, información precisa de todo lo que está pasando, ¿no? Me pregunto estos servicios de inteligencia dónde andan, ¿no? ¿Por qué se mueven tantos años? Pero ese es uno de los asuntos que tenemos enfrente. Otro de los asuntos es el 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre no sabemos todavía qué vaya a pasar, pero sí le puedo adelantar que va a haber marchas, va a haber una marcha por lo menos de la generación Z. Vamos a saber un poco más quiénes son, por dónde anda su pensamiento, por dónde andan todo lo que tiene que ver con su ideología o con sus planteamientos. Han sacado 15 puntos y dicen que los otros 5 los debe de llenar también la sociedad. Y vamos a ver qué, ¿no? Porque no hay similitudes, no hay, digamos, se puede hablar del 68 en términos de una movilización de jóvenes, pero no más que eso. Yo no alcanzo a apreciar muchas otras ideas que pudiéramos en este momento tener frente a nosotros, como si estas fueran, digamos, parte importante de lo que en este momento está moviéndose detrás de los jóvenes. Lo que sí le digo es que tenemos que empezar a temperar aún los ánimos aún más. Y la razón más importante de todo ello tiene que ver con que tenemos que entendernos dentro de nuestras diferencias. Y mire, me parece que hay como una constante de parte del gobierno en donde fundamentalmente se andan planteando aspectos, elementos, en donde pareciera que tenemos todos que seguir el pensamiento del gobierno. Y el gobierno pues tiene su punto de vista. Habla del pueblo como su representante, pues ganó las elecciones y eso uno por ningún motivo puede detenerse o cuestionar, pero por otra parte también al tiempo que habla del pueblo pareciera que toda la otra parte de la sociedad, que no sabemos cuál es, ¿no? O sea, quién es el pueblo y quién es la otra parte de la sociedad, la presidenta dice que son invencibles, pues uno se pregunta, ¿y esa otra parte, los otros ciudadanos de este país, quiénes son, dónde están? Y yo diría, que merecen además también en términos de la gobernabilidad. Y lo que merecen en términos de la gobernabilidad es la atención, es el seguimiento, es el saber que hay detrás de su pensamiento y sobre todo de sus aspiraciones. Plantear este asunto como que lo que sucede es que estamos ante una situación que en este momento coloque, diría yo, a quienes piensan como diferente, como enemigos, me parece, o adversarios, les dicen que ya están cerca de ser enemigos, me parece que se diluye y se pierde el sentido de las cosas. Hoy tenemos un 20 de noviembre un poquito complicado. Vamos a ver qué pasa con las marchas y yo diría con la voluntad de unos y otros. Tenemos que entender muy bien que este gobierno gobierna para todos. No importa el signo político, no importa si detrás de ello hay diferencias. Gobierna para todos, gobierna para usted, si votó por ellos o no, gobierna para mí y gobierna para todos. Y es ahí en donde el gobierno tendría que ser más generoso. Aquella frase muy famosa de entre más poderoso, más generoso, hoy se tiene que aplicar como nunca antes. Tenemos que pensar en menos confrontación, más conciliación. Conciliación no quiere decir pensar igual. Conciliación quiere decir entendimientos. Y me parece que se han ido perdiendo. Y se han ido perdiendo porque en buena medida se han radicalizado las posiciones. Y esto no viene bien para un país como el nuestro, porque tenemos muchas adversidades. En seguridad, que es finalmente el tema de la marcha del sábado, yo diría, tenemos que considerar. Hay cosas importantes. Acaba el gobierno de detener al presunto autor intelectual del ataque a Carlos Manzo con todo y su muy lamentable muerte. Esas son cosas importantes. Ahora veremos cuáles son los siguientes pasos, pero sobre todo veremos cómo en este terreno de lo social, de lo cotidiano, buscamos formas y elementos para poder entenderlos. Bueno, aquí andamos y antes de irme, le mando desde aquí un gran abrazo a Arturo Elías.